Bueno, pues ya estamos instalados en la 16 de septiembre y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué evitaban caminar por esta calle las personas y preferían caminar por el callejón del Ave María, que era un lodazal intransitable? Dicen que hasta animalejos había y que olía horrible. Cuentan las crónicas que olía horrible. Porque resulta que cuando no existía todavía este camino, esta calle, pobreza, obediencia y castidad. Eso es lo que significan las 3 estrellas del escudo que caracteriza a los carmelitas descalzos. Y estamos precisamente en el atrio del Templo del Carmen, de la ciudad de Puebla, de la Puebla de Los Ángeles, y lo que tengo detrás de mí es precisamente la portada, la entrada principal al convento. Un convento representativo de nuestra ciudad, porque le ha aportado tanto, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también cultural, histórico y económico. Hoy, aunque estamos en esta sede, que es, insisto, el Templo del Carmen, no hablaremos de él en concreto ni del convento. Hablaremos de su entorno, porque es un entorno que le ha dado tantas cosas a nuestra ciudad que se va a quedar maravillado de lo que vamos a platicarle en este momento. De entrada, la puerta falsa al convento y a la iglesia, que en realidad es la puerta de entrada principal real a este sitio. Un sitio, insisto, representativo que se encuentra, para la gente que no conoce nuestra ciudad, les voy a explicar. Hacia el norte se encuentra a 8 calles la Basílica Catedral de Puebla. O sea que estamos en la parte sur. Y les platico, la ciudad hasta mediados del siglo XIX llegaba hasta esta calle, la representativa calle de los Arbolitos. Si ustedes revisan en nuestro canal de YouTube, hicimos una crónica recorrido por el barrio de Santiago, donde parte precisamente este famoso camino o calle de los Arbolitos. Les quiero recordar que se le llamó así porque era la calle que delimitaba la zona española de la zona indígena, y a quienes se les ocurrió establecer esos límites fue precisamente a los indios que habitaban esta zona. Insisto, de aquí para allá, zona de españoles y criollos. De aquí para allá, zona de indios, mulatos, mestizos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo inicia la historia de este lugar? Bueno, resulta que en el siglo XVI, allá por 1549, un regidor de nombre Hernando de Villanueva, se le ocurrió venir aquí a una plaza de toros que estaba instalada. Algunos cronistas dicen que estaba instalada en lo que es actualmente el Jardín del Carmen. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar los mapas de la época, hemos percibido que esa estructura, que era una plaza de toros rústica, estaba más bien en la siguiente parte del predio, cruzando este actual callejón. Bueno, pues este señor regidor un día se le ocurre meterse al ruedo y que lo coja el toro, y que estaba a punto de morirse, y que para evitar su muerte se puso a rezarle a la Virgen de los Remedios. ¿Y qué creen? La Virgen de los Remedios le salva la vida. Y entonces, en gratitud a ese milagro de haberlo salvado después de que se lo cogió el toro,
él promete construir una ermita a Nuestra Señora de los Remedios. Para eso solicita, siendo regidor, pues ya ven que son muy influyentes hasta la fecha, aquí en Puebla y en muchas partes. En ese momento él solicita que le sean donados este predio, porque ahora está dividido en dos por este callejón, pero antes era un predio completo, y él idea el construir ese santuario, esa ermita, en esta parte donde actualmente hay una papelería. Sin embargo, el dinero se le acaba a los 3 años y ya no tiene forma de seguir construyendo este inmueble religioso, y lo dona la construcción y el predio al gremio de los sastres, con quien también tenía un compromiso de deudas, una cosa así. Adquieren ellos la posesión de estos predios, de esta ermita, pero también a ellos se les comienza a acabar el dinero. Pero pues para buena fortuna de ellos, en 1568 llega la orden de los Carmelitas Descalzos a nuestra ciudad. Les recuerdo que fue la 4ª orden religiosa en llegar a la Puebla de Los Ángeles. La primera fue la de los franciscanos, la segunda fue la de los dominicos, la tercera fue la de los agustinos y la cuarta la de los Carmelitas Descalzos. Bueno, ellos entonces asumen la propiedad de este terreno, y es cuando en ese momento ellos deciden construir ya no una ermita, sino una capilla, y ya no iba a ser para Nuestra Señora de los Remedios, sino ya para Nuestra Señora del Carmen. Y es precisamente en la parte que está frente a mí, cruzando este callejón, donde comienzan a construir tal templo, tal iglesia. Ahora, hay un punto a destacar, aprovechando que estamos cruzando este callejón. Mucha gente lo utilizó durante años, siglos, y se llamaba el Callejón de Ave María, o del Ave María. ¿Por qué? Porque la gente lo cruzaba rezando. ¿Por qué? Porque este callejón se convertía en un lodazal intransitable, porque en época de lluvias especialmente. Y para colmo, si podemos ver la inclinación de este callejón, miren, ahí al fondo se ve la torre de la catedral. Entonces hay una inclinación, una declinación. Por aquí pues obviamente corría agua cuando llovía de forma tremenda. Y ahí les va otro dato: por aquí también corrían aguas negras, porque tuvieron a bien los Carmelitas Descalzos a construir una especie de canaletas en el centro de estos caminos, precisamente para que toda esta agua, todas estas aguas negras, fueran a parar hasta el río San Francisco, dando aquí una vuelta. Pero ¿por qué caminaban por acá, pese a que era un lodazal? ¿Por qué caminaba por acá la gente, pese a que estaba intransitable, insisto? Porque resulta que más allá, en la 16 de septiembre, hay una zona que fue de panteones. Hablo en plural, ahorita les explico por qué. Y entonces la gente prefería caminar por este callejón para evitar el cruzar por lo que era la zona de panteones. Quiero destacar que estamos en la parte de atrás del convento. Ya esta es la 19 Oriente. Oriente entre 16 de septiembre y 2 Sur. Aquí comenzaba la zona de las huertas de peras. ¿Por qué se llamó así esta zona? Porque estos terrenos, estos predios, se los donaron también a los Carmelitas Descalzos. Esta y otra calle más. Sembraban flores, sembraban cebada, sembraban alfalfa, que eran fuente de ingresos para la orden religiosa. Claro, y aquí hay que destacar un detalle, a ver si no genero alguna conmoción en algunos comentarios. Las encargadas de hacer eso eran las monjas, de sembrar, cosechar, y quienes dirigían la obra eran los de la orden, ¿no? Los religiosos varones. Pero bueno, esa es otra historia que algún día les platicaré, para que vean que todavía existía
la división de géneros en cuanto a responsabilidades más difíciles o más agobiantes. Pero bueno, ya casi llegamos a la 16 de septiembre. Esta calle resulta representativa en Puebla porque da la pauta precisamente de la cuadrícula de nuestra ciudad, está hacia el sur, pero en su momento tuvo una importancia relevante porque resulta que aquí iniciaba el antiguo camino Atlisco. Este es un camino, el primero que fue empedrado en la parte sur de la ciudad de Puebla, y fue por idea, ahí sí hay que reconocerlo, de la orden de los carmelitas descalzos. Fíjense nada más. Y entonces la ruta era la siguiente. El camino comenzaba ahí donde iniciamos nuestro recorrido, en la calle de los Arbolitos. Me voy a instalar acá para que tengan la visión total. Entonces, el camino comenzaba aquí a una calle. Se iba de frente hasta la 21 Poniente, que es la siguiente esquina, y ahí hacía una diagonal. Esa diagonal enlazaba hasta un camino de lo que actualmente conocemos como la 7 Sur, y de ahí bifurcaba. El camino que se seguía en diagonal hacia el suroeste iba a Atlisco, y el otro que partía hacia el poniente iba a México. O sea, era otra salida a México, pero desde el sur de la ciudad. Hagan de cuenta que esto era una especie como de central del sur de la vieja Puebla. Bueno, pues ya estamos instalados en la 16 de septiembre y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué evitaban caminar por esta calle las personas y preferían caminar por el callejón del Ave María, que era un lodazal intransitable? Dicen que hasta animalejos había y que olía horrible. Cuentan las crónicas que olía horrible. Porque resulta que cuando no existía todavía este camino, esta calle, el panteón era un panteón improvisado, hay que decirlo, antes de que se convirtiera en panteón de los carmelitas. El panteón comenzaba prácticamente aquí sobre el arroyo, que actualmente es el arroyo, hacia allá. Todo esto era el panteón, todo esto era el panteón. Entonces pues la gente decía, ¿cómo vamos a cruzar por esas zonas si hay puras tumbas? Por eso cogían el callejón del Ave María. Pero ya después, cuando llegan los carmelitas descalzos, ellos ya abren este camino. Originalmente era solamente de tierra, ya después lo mandaron a empedrar cuando lo convierten en el Camino Real Atlisco, insisto. Y de donde está ese auto amarillo, donde termina el edificio blanco, toda la 16 de septiembre hasta la 19 Poniente, de aquí hacia allá, era el panteón, que en su momento recibió el nombre de Panteón de Santa María del Carmelo. Así se llamó este panteón. Entonces, haciendo un cálculo, estos vehículos están transitando sobre gente difunta. Hubo una época, por cierto, cuando vino la primera gran restauración del convento y de la entrada al templo, en la que cuentan las crónicas, y de hecho lo confirma Hugo Light en su libro Las calles de Puebla, que para dividir la zona del caminar franco del peatón poblano en este camino con el panteón, esto estaba lleno de arcos, pero que fueron demolidos después de que se da por clausurado ese panteón. Y fíjense, lo clausuran, derrumban los arcos y después lo convierten en predios para que la gente se venga a vivir. Pero eso ya pasó a finales del siglo XIX. Y hemos retornado al punto donde iniciamos este recorrido, donde pues podemos ver la maravillosa portada, la fachada del templo de Nuestra Señora del Carmen, la entrada al convento, la puerta a la capilla, donde se encuentran reliquias muy importantes de carácter religioso. Nuevamente allá al fondo, la calle de los Arbolitos, que viene, insisto, desde Santiago, el Jardín del Carmen, que siempre ha estado lleno de árboles. Desafortunadamente las últimas administraciones municipales lo que hicieron fue destruir toda esa zona, quitarle el pasto, quitarle los árboles, cuando había
pues plantas ancestrales, que bueno, eso ya es otra historia que no nos corresponde en este momento ver, analizar y criticar. Y los dejo con esta vista que es hermosa, donde podemos ver esa fusión, insisto, de la talavera poblana, la blanca, la amarilla, la policromada, y que después tuvo un auge en otros templos. Les tengo la sorpresa de uno donde está más que nada representada esta expresión de vida, no solamente artística o artesanal, de vida de nuestra ciudad, la Puebla de Los Ángeles. Yo soy Adolfo Flores Fragoso.